Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Uno por Uno Opinión y Libertad, donde hacemos este enlace directo con Gilberto Lozano, quien es justamente activista ciudadano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano de Frena y justamente también tiene un movimiento por la presidencia de la República. Gracias Gilberto por conversar con nosotros. Muchas gracias, Eric, a ti y a toda tu audiencia. Un saludo. Encantado de estar en este espacio. ¿Cómo ha ido justamente esta trayectoria? Fundaste el Congreso Nacional Ciudadano, hiciste una importante labor por el activismo, por el empoderamiento de los ciudadanos, para que no se dejen justamente amedrentar por autoridades corruptas, por autoridades que no han venido justamente a cumplir con sus responsabilidades, un Estado que ha venido a menos y que hubo una gran esperanza con López Obrador en el 2018 de que las cosas por fin iban a cambiar, con un nuevo partido, con un nuevo liderazgo, con alguien que había prometido todas las esperanzas a la República Mexicana, pero lo que pasa es que se recrudece la violencia. El partido Morena se vuelve ahora resguardo de los mismos políticos de siempre que estuvieron en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el Pacto por México, con Peña, con Calderón. Ahora son arropados y recogidos por López Obrador para seguir enquistados ahí en el poder. Y la ciudadanía se empieza a desesperar, la ciudadanía comienza a indignarse de que esto es gatopardismo, de que esto es simulación y que además pues todas esas promesas de pacificar al país no se cumplieron. Al tanto tuviste unas grandes críticas y una gran presión desde el gobierno, desde actores políticos justamente que estuvieron respaldando a López Obrador, de que este movimiento de Frena no tenía sustancia ni argumento para ir justamente en contra de los intereses de López Obrador, pero finalmente parece que tienes la razón, el tiempo te ha dado la razón y eres una importante voz que ha venido justamente a criticar que lo que solamente ha imperado en México es el gatopardismo y la simulación. En esta mística, tú propones que haya un cambio sustancial en esta votación. ¿De qué se trata? Con todo gusto, Eric. Mira, primeramente, no ha sido fácil, ha sido todo un proceso de picar piedra, de empezar casi desde cero, de dar conciencia de lo que significa el poder ciudadano. Cuando la gente dice no traes sustancia, no traes propuesta, es porque no quieren ver que nuestra intención y misión es hacer crecer a la ciudadanía, construir verdaderos ciudadanos 24/7, generar un mandante constitucional como lo marca el artículo 39. Pues lógicamente la gente que ha sido siempre un seguidor, por no llamarles borregos de los políticos y de los partidos, pues claro que no quieren observar que hay una propuesta. La propuesta y solución de fondo de México no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos. Y con esa letanía, apreciado Eric, pues incursionamos en el empoderamiento ciudadano a través del Congreso Nacional, células ciudadanas, destapando verdaderamente el que cada quien en su metro cuadrado debería de ser un ciudadano que exija sus derechos y que se haga responsable de, como él paga el sueldo de los servidores públicos, tome su posición de patrón. Después llegó la agenda socialista, Eric, con el tema López Obrador. Un hombre totalmente afín a las dictaduras bolivarianas, tipo Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y en mayo 14 del 2019, nosotros pudimos expresar que venía una agenda comunista para México. 3 etapas claramente definidas en esa agenda que se le puede llamar del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, la agenda del Foro de Sao Paulo, en fin, hay muchos nombres para estas mismas etapas que es convertir finalmente a México en un Venezuela del Norte. Y efectivamente, ahí levantamos la voz, empezamos a buscar una masa crítica, no la conseguimos. Realmente muchos mexicanos requieren sentir en carne propia lo que es el socialismo para verdaderamente despertar. Pero a nivel geopolítico no creo que Estados Unidos permitiese que ese régimen se estableciera en México. Eso mismo decían de Venezuela, eso mismo decían de Bolivia. Pero y ya son ves, posiciones distintas, ¿no? O sea, no mira, hay la misma cercanía. aparentemente en geografía sí,
Pero ¿qué es lo que está ahorita, por ejemplo, proponiendo Trump y que lo empezó a hacer en su elección? Levanta la barda. Si voy a tener un vecino socialista, voy nada más a cuidar mis intereses. Yo no tengo Ah, amigos, lo ese sí es importante su es la seguridad. discurso, así es. Así es. Entonces, en ese sentido, Eric, eh, a 60 kilómetros o 90 kilómetros de Miami, pues tienes un país totalmente comunista como es Cuba. Y nadie podría imaginar que quedó en manos completamente del eje del mal, comunista, Rusia, China, Irán y finalmente Cuba. Y Cuba se vuelve en la semilla que se siembra en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Argentina con el kirchnerismo y sin duda en Nicaragua con Daniel Ortega. Ok. Pues la verdad es que mientras los americanos cuidan sus intereses, levantan bardas, a veces tienen problemas tan serios internamente, y como ha sido ahorita la guerra de Ucrania, la franja de Gaza, pues verdaderamente pensar que aquí no pudieran llevarnos a un sistema socialista, pues basta ver lo que está ocurriendo. Hoy tenemos 4 ministros de Morena de 11 en la Suprema Corte de Justicia. Tenemos una mayoría que no le cambia ni siquiera una coma a lo que pide López en el Poder Legislativo y un poder unipersonal que es verdaderamente ingenuo querer comparar en este momento con Venezuela. Habría que comparar con los primeros 6 años de Venezuela y cualquier venezolano de los 7.7 millones que salió del país te va a decir que vamos a mayor velocidad. Bueno, ¿cuál es el momento que estamos viviendo? Que López está haciendo el mismo juego de Hugo Chávez. Acuérdense que su asesor Bueno, directo, repite todo el discurso como calca. Yo ya no sí, me pertenezco, soy del pueblo, amor con amor se idéntico, Eric, paga. idéntico. Bueno, pero la parte idéntica que mucha gente se está tragando porque la inocencia, la ignorancia, el deseo de tener una esperanza, porque debemos de recordar que hubo un error histórico de la oposición que yo no la veo como oposición. No existe la famosa oposición en México, porque las dictaduras se consolidan y se maduran gracias a una oposición que le llaman funcional o carnal, que termina doblegándose ante el sistema de poder y Sí, terminan negociando. Bueno, el tema es el siguiente. El error histórico vino el 10 de abril del 2022. El ejercicio que era la antesala de cuidar dictadura contra democracia que se llamó revocación de mandato. ajá. Una consulta que está estipulada en el artículo 35 constitucional y que le permitía a los mexicanos unirnos para decir queremos fuera a López y ver que los millones de mexicanos que estamos en contra del rumbo que tiene México Ajá. hubiéramos ido a las urnas. Eso no ocurrió. La misma oposición orquestó un plan, Defendió, ajá, la sí, permanencia de defendió, López Obrador, no toquen a López. como la consulta contra los expresidentes, le Así echaron es, la así culpa al es. pueblo. Sí, entonces tenemos una historia de oposición que realmente empezó apenas hace 6 meses. Y eso es porque viene la época electoral o sintieron que podían perder el INE. El INE está perdido. Digo, para nadie es nuevo saber que 5 consejeros actuales del INE, 4, perdón, 4, son puestos por López. Entre ellos Guadalupe Tadei, que es la presidenta. O sea, eso de que el INE no se toca es simplemente atole con el dedo de parte del PRIAN porque el INE está tocado. Y no solo eso, hacen renunciar Morena al presidente del TRIFE, Tribunal Federal Electoral. Sí. Entonces López ha venido avanzando centímetro a centímetro, centímetro a centímetro, y viene hoy lo más nuevo para los mexicanos. Repetir lo que hizo Hugo Chávez en el año 2000. Él destapa a Francisco Arias Cárdenas, su compadre, como competidor de él. Francisco Ah, Arias ajá. había sido, digamos, el chofer del tanque de guerra con el que intentó hacer el primer golpe de Estado Hugo Chávez, íntimos amigos, y al estilo de Don Corleone, le dice, oye, para simular democracia, te voy a pedir que seas mi competidor. Ese es el caso que se Siempre han llama, hecho eso. así es. Pero este se hace en México y la gente no termina de caer en cuenta que Xóchitl Gálvez, con 150 notas periodísticas que están en Google, puede saber quién la destapó. La destapó López. Así es. Una mujer totalmente afín a Morena,
una mujer que había destapado a la propia Sheinbaum para jefa de la Ciudad de México, Sí, una mujer que había destapado a Armando Guadiana de Morena para Coahuila, así y la es. gente no termina de saber que la Xóchitl Gálvez le vendió $1 millón de proyectos al gobierno de López, siendo servidora pública. Y no solo eso, la ves en fotos con Martí Batres, con Alejandro Encinas. O sea, ella siempre, digamos que hasta ha presumido que podía haber sido de la bancada de Morena cuando recibió en su casa a Andy López Beltrán y a Así es, Claudia Sheinbaum. así es. Entonces, todos esos elementos, si tú unes los puntos y no eres inocente, te das cuenta Sí, que te das hoy cuenta que hay un contubernio. es un complot. Yo no le digo complot como le llaman López, pero López está regresando en una venganza del complot, como él le llamaba, y él pone a la ficha ganadora y a la ficha perdedora. ¿Basado en qué? En preparación se la lleva Sheinbaum, en que es una payasa, la Xóchitl, que nunca ha hecho un ensayo serio, que siendo senadora aprobó todas las iniciativas de Morena, entre ellas la militarización. Xóchitl, que Xóchitl es pro ideología de género, es atea, es abortista, siempre luchó por el abortismo, patrocinadora de las marchas LGBT en la Ciudad de México. Entonces, olvídate, tienes una O sea, es candidata a un modo, comodín, pase lo que pase. es un cachirul, que dices tú, oye, ¿se llevaron de encuentro al PAN? No, yo creo que hay un caballo de Troya que se llama Alito Moreno, que es más vivo. Acuérdate que Alito Moreno entregó Campeche a Laida Sansores, siendo gobernador. Lo nombran presidente del PRI con apoyo de quién? De López Obrador. Así Entonces, es. ahí hay una ligazón primor muy clara que la ves cuando más de Pues 5 sí, gobernadores del PRI, al entregar su estado, se los entregan a cambio de embajadas y consulados. así Omar es. Fayad, Claudia Pavlovich, Quirino Ordaz. Entonces, para la gente que nos hemos dedicado a estudiar el tema, no saben lo difícil que es, Eric, hacerle saber a la gente la verdad. Y entonces, ahorita, para tener un contrapeso en medio de esas dos fichas que destapó el propio López, Ajá. sale esta candidatura no registrada. ¿Por qué no registrada? Porque con el INE tomado por Guadalupe Tadei, era verdaderamente una lucha a perder Ah, buscar el registro por esa vía. Sin embargo, si ella no en los estuviera, ¿crees que Verástegui lo hubiera logrado? mira, quedó muy lejos, quedó a 135,000 firmas de casi 960,000 que requería. O sea, ni siquiera llegó a la quinta parte. Porque tú Siento también que tenías Eduardo, intenciones de recopilar las firmas, ¿no? sí, hubo problemas, pero bueno, yo me tardé 3 minutos para apoyar a Verástegui. Hay de todo, porque Celine no te puedes confiar. Sin embargo, ok, respeto la lucha de haber aparecido como un candidato, un aspirante a candidato independiente de parte de Eduardo. Creo que me identifico mucho, nos identificamos en la misma causa. Ok. Creo que él llega tarde. O sea, en los últimos 5 años no habías visto un activismo de él en México, más allá, Ajá. pues, ok, de causas muy respetables que yo admiro, de la lucha contra el tráfico de niños, la producción de películas, nadie le quita eso, y indudablemente un hombre que se considera, católico, católico, católico. Independientemente de su pasado y qué tanto está redimiendo y lavando sus pecados, se acepta porque hay que perdonar y hay que tratar de hacer las cosas. Pero Eduardo en enero 12 se retira. Cuando no logra las firmas, se queja de que había gastado muchos millones de pesos, empieza a quejarse de que el INE lo había hecho trampa, mete una denuncia en el tribunal, no le funciona y termina yéndose a apoyar a Trump y Así es. sacando su siguiente película, creo que se llama Carbinari, algo así. En fin, Ajá. entonces cuando yo veo que Eduardo, a quien yo durante el mes de septiembre, octubre y noviembre, puedes ver todos mis videos en YouTube, que son al Sí. menos 14 en esos 3 meses, siempre pidiéndole a la gente apoyemos a Eduardo Veraz. Ok. En el momento en que suelta el bate, dije yo le tengo que entrar. Le voy a entrar al toro. Oye, Gilberto, que es que tú intentaste. Le dije, sí, pero yo me di cuenta que el INE estaba cerrado y que no iba a tener la cantidad de promotores, sobre todo cuando la gente se tragó el globo inflado de Xochitl. O sea, yo tuve ahí una resistencia en los meses de julio, agosto. Entonces, cuando yo decido ya no ir y que entra Eduardo Verástegui, pues apoyarlo. Pero Eduardo ya ha dicho claramente que él no pide que pongan su nombre en el cuadro de candidato no registrado.
Y ahí viene la parte de aportación. El primero en México que en esta elección habló de usar el cuadro de candidato no registrado, lo puedes ver en videos, vas a encontrar que fui yo, con mi equipo de trabajo, dijimos, oye, vamos a entrarle por aquí, que escuchen otra narrativa, que se escuche un mensaje de contrapeso, que vean que no es escoger entre socialistas, ateas, de izquierda, abortistas, que habemos muchos mexicanos que no estamos con eso. Y entonces estoy pidiendo que voten por mí por candidato no registrado. ¿Y cómo ataca el PRI, el PAN y Morena? Pues ellos y sus seguidores le hacen creer a la gente que el voto por candidato no registrado, no vale. Pues que se le va a sumar a Morena, que es inválido. No, por favor, lean la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 288 y 291, fracción C. Las casillas están obligadas a contabilizar y registrar en un acta los votos por candidatos no registrados, con la ley vigente. ¿Ellos qué han hecho? Confundir. Buscan confundir, neutralizar el esfuerzo que estamos haciendo, y normalmente encuentras una liga con el PRI o con Morena o con el PAN de que no quieren que vaya a aparecer un quiebre del sistema político, porque pues tú conoces mi antecedente. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político, es más, soy casi antipartidos, más que apartidista, casi te diría que soy antipartidos. Y en ese sentido, la propuesta que yo hago de una visión de México potencia mundial, un México con valores de derecha, es frontal. Son 17 puntos muy claros que son los que tengo en mi propuesta, y evidentemente, pues el sistema no me va a dejar debatir con estas cucarachas, y lo digo con respeto, que no tienen nada que ofrecer, no tienen propuestas, es payasada, circo, maroma, una que la continuación del segundo piso y la otra que va a duplicar la Guardia Nacional y va a ser una carcelota. No saben ni de qué hablan. No entienden de finanzas públicas, no entienden de salud, no entienden de educación. Y en todos esos temas yo estoy preparado, apreciado Eric. O sea, sí. Yo manejé aspectos de seguridad durante 8 años con hasta grupos israelitas para la protección del grupo FEMSA y sus accionistas. Yo manejé una clínica hospital que ganó el primer premio de calidad iberoamericano, la clínica Cuauhtémoc y famosa, que le da servicio a 50,000 trabajadores y sus familias y que inició antes del Seguro Social. Yo manejé y fui catedrático del TEC, pero manejé un centro educativo con kinder, secundaria, primaria y preparatoria. Sé el tema educativo porque fui catedrático también. Fui miembro de los consejos de administración del Hospital San José, que pertenece al TEC de Monterrey, y el Hospital Muguerza, que son los principales hospitales privados en Monterrey. Sé de finanzas internacionales, viví en 35 países, tengo un doctorado honoris causa, tengo 2 maestrías, una en la Universidad de Stanford y una en el propio TEC de Monterrey, y vengo de abajo. Así es que a mí no me asusta absolutamente nada y le doy el 15 y las malas a cualquiera. Y yo lo que estoy proponiendo es quebremos al sistema político podrido. Quebrémoslo. Quebrémoslo. Vamos a usar millones de mexicanos el recuadro de candidato no registrado y que se escuche la voz de Fuente Ovejuna, que es el pueblo, para decir estamos hartos de políticos, partidos corruptos, chapulines, parásitos, vividores y toda esta bola de casta política que lo único que ha traído a México es decadencia. Porque nadie puede olvidar, Eric, que el PAN nos heredó al PRI y el PRI en un pacto nos heredó a Morena. Son lo mismo, con diferencias lógicamente de tribus más radicales en el socialismo, otras menos. Sobre todo hoy, que el PAN ya tiró sus banderas de ser un partido de derecha o de centro derecha, ya las tiró, se declaran progresistas, se declaran abortistas, se declaran pro ideología de género y se declaran de más izquierda que haya habido en la historia del Partido Acción Nacional, que en una orgía se une con el PRI y que yo no sé si 2 más 2 da 4, me parece que al sumar PRI más PAN da menos 2. Así es, pero hay un gobierno del miedo y le han infundado, y más en estos tiempos, un tremendo temor a la población. Y por el miedo hacen que se inhiba la participación social, la participación cívica. Con ese miedo, pues es difícil pensar que
la gente se levante justamente a quebrar el sistema político mexicano como se propone. Eric, tienes toda la razón, pero como les digo, ¿te da miedo quebrarlo en las urnas, en voto secreto, en voto dentro de una casilla? No, te va a dar terror lo que viene. Fíjate lo que acaba de aplicar Nicolás Maduro. Ya está la ley Mordaza y ley Garrote. Cualquier persona que hable mal del gobierno va a la cárcel. Ya, eso está instalado ya. Llevan 23 años y ya metieron también la ley Garrote. No puedes Pues sí, manifestarte en contra del gobierno. metieron a Leopoldo López a la cárcel. Polo López, Capriles, Guaidó, Sí, todos han ajá. desaparecido del mapa, algunos a lo mejor los compraron, y el caso de María Corina Machado, que ha terminado siendo marginada y está poniendo una amiga de ella que tiene 80 años que simplemente está destinada a perder. Porque en una dictadura ya no ganas en las urnas. Una vez que está consolidada una dictadura, está demostrado en la historia del mundo que va a tener que ser con una insurgencia ciudadana, a veces de O sea, y tipo masivo, que esta es toma la años. mística del Foro Sao Paulo. O sea, consigamos las instituciones, nos las apropiamos y nos las quedamos hasta el final. Es correcto, Eric, es A correcto. la Esa es la brava. estrategia. Llegar por la vía electoral, pero mantener el poder por la vía de una dictadura. Sí, así. Apoderarse de todas las instituciones democráticas y republicanas, convertir esto en una dictadura, y les ha funcionado. Mira, llevan 17 años en Nicaragua, llevan 23 años ¿Qué le dices a en las personas Venezuela. que dicen que no es cierto, que no es una dictadura aquí en México y que no estamos como Bueno, Venezuela? lo que pasa, mira, déjame decirte lo siguiente, esto es bien importante porque estás haciendo una pregunta muy inteligente y aguda. Cuando una persona me dice, Gilberto, todavía no es dictadura, ya te hubieran matado, digo, espérame. Vamos a ponernos de acuerdo. Una cosa es la dictadura que ya tiene Venezuela después de 22 años. Así Y es. otra cosa fueron los primeros 6 años de la dictadura de Venezuela. Lo que sí te puedo garantizar es que esos primeros 6 años de Venezuela nos los llevamos de encuentro en el camino que está siguiendo México. ¿Está instalada ya madura y consolidada la dictadura? No, pero que todas las piezas del rompecabezas ya están presentes, la militarización en aduanas, en migración, en puertos, en bancos, etcétera. Y luego te vas al tema del poder unipersonal. Oye, pues si López es el que dice que no le cambia ni una coma, que la ley es la ley, no, yo por encima de la ley, etcétera. Todo eso, donde una señora dice que va a ser el segundo piso de eso, está muy clara. Hay una agenda de 18 puntos que yo expresé, lo puedes ver en YouTube, en Ah, mayo del 2019. Cuando un amigo chileno me dijo, Gilberto, ¿sabes lo que se acaba de firmar en La Habana, Cuba, por parte del grupo de Morena? Eso fue en julio 17 del 2018. A mí me llegó un poco tarde y en lo que lo verifiqué, pues lo presenté hasta mayo, fíjate, casi 10 meses después. Y fue cuando yo prendí las señales de alerta de hablar de que nos llevaban una dictadura, que nos llevaban. Y mucha gente me tachó, pues, como siempre, de loco y desquiciado y cómo dices sí. eso, etcétera. En la actualidad, ya con los avances que ha tenido López en esta agenda, yo les digo, cuidado cuando hagas comparaciones y compares peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Por qué? Porque tú no puedes ahorita comparar lo que ya está ocurriendo en Nicaragua y en Venezuela, que llevan 20, uno 17 años y el otro 23, a lo que ha ocurrido estos primeros 6 años. Pero cualquier venezolano, boliviano, nicaragüense que haya tenido que emigrar de su país, Dice, te va ya a pasé decir, por ahí. van para allá y van rápido, ¿eh? Van rápido. López está instalando cosas más rápido que lo hizo Hugo Chávez. Entonces ves como un riesgo fatal votar por Morena. Yo te diría que Morena es lo que se llama estar en una luna de miel con la tarjeta de crédito. Seduces a una Gastas, persona, gastas, gastas, gastas y un día te... gastas, la persona está contenta, como lo hizo Hugo Chávez, idéntico. Ah, Nada más que él sí traía precios del petróleo altos. Yo te quiero decir lo siguiente, Eric, lo debe conocer el pueblo de México. El gasto total social entre el programa de adultos mayores, Sembrando Vidas, Construyendo Futuros, becas Benito Juárez, suman 615 mil millones de pesos al año. ¿Estamos claros? 615 mil millones de pesos al año.
¿En cuánto se va a endeudar? Aprobado ya este año el gobierno de López, 1.2 billones, el doble. Todo lo que están entregando, todo es prestado. No es dinero producido por los impuestos, el IVA, los derechos, el petróleo. No, ¿Por deuda? todo es prestado. Al grado tal que conmigo nadie se avienta a tener una confrontación porque yo le digo, yo lo veo mes a mes. Peña Nieto dejó 10.7 billones de pesos, 10.7 billones de pesos de deuda, que es la deuda de todos los expresidentes anteriores. Al mes de febrero, que lo acabo de ver antier, 15.5 billones. Pero no solo eso, Eric. Voy a terminar con una cifra que es catastrófica. Sí. Cuando tú ves el balance, ingresos menos egresos, ¿qué es lo que hace hasta una ama de casa? Decir, oye, mi marido me da tanto, o yo con mi trabajo me doy tanto y tanto gasto. Quiero decirte que nada más en el mes de enero y febrero, el gobierno de López gastó 411 mil millones de pesos de más. Ahí lo puedes ver, Secretaría de Hacienda, Acciones y Programas, Sí, se Finanzas incrementó. Públicas, Deuda Pública, 411 mil millones de pesos solo en 2 meses. La tendencia que lleva este año es que la deuda aprobada de 1.2 se va a quedar a la mitad, porque López es típico. Pide 100 mil pesos para el Tren Maya y termina gastando 300 mil. Entonces él juega con el Congreso porque no hay impunidad en que tú sobrepases un presupuesto, no te hace nada. No, y ahora Mira, se mira, bañan de pureza. Yo ya estoy en Morena, ya no me pueden decir nada. ya es correcto. Ya soy Es correcto. santificado. Imagínate ver al secretario de la Defensa teniendo que checar si fue el problema del tornillo o que el sistema manual para que ahora que hubo el descarrilamiento. Dices, en lugar de estar metido en el tema por el que se le paga a Luis Crescencio Sandoval, Así cuidar la es, integridad, soberanía exacto. e independencia del Siguen país. matando continuamente candidatos. Y Así es, del propio 33 partido de se llevan Morena. ahorita, 33. Yo siempre hablo con base en hechos y datos. No sé si porque soy ingeniero o porque desde niño me acostumbré a No, mí, pues es así debe ser. papelito habla, porque cuestiones emocionales no jalan. Entonces yo ahorita lo que le estoy diciendo a la gente, mira, tú te estás emocionando con que Xóchitl Gálvez pueda ser una esperanza, pero número uno, no te das cuenta que la destapó López. Número dos, no te das cuenta que Morena tiene 25 estados bajo su control. Son 25 gobernadores que van a movilizarse Exacto. para que Toda Sheinbaum esta. gane. Tercero, que le ha dado abrazos al crimen organizado. Cuarto, que estamos hartos del PRIAN. La gente mucho votó contra López, digo, a favor de López por culpa del PRIAN. Y quinto, debes de entender que Xóchitl es una copia barata, vulgar y corriente de Sheinbaum. Entonces, desde que te pusieron a Xóchitl, López está Ganando. carcajeándose. Sí. No, mira, Él ya ganó. él ya ganó, ya ganó. Y ahorita lo que nos queda es la resistencia, es la protesta, es el voto digno, es el voto libre, es el voto que dice basta ya de políticos, basta ya de partidos, porque nadie puede negar que el PRIAN le aprobó la militarización hasta el 2029, ¿o qué? Ya se nos olvidó que venían muy enojados y que mora constitucional. Terminaron dándole la mayoría calificada para cambiar la constitución. Pero resulta que algo que dice mucha gente, bueno, Gilberto, es que vamos a dedicarnos a que no se vayan a ganar la mayoría calificada. Les digo, a ver, de eso se ríe López y te voy a decir por qué. Para que tú declares inconstitucional algo, requieres 8 ministros de 11 que voten a favor de la inconstitucionalidad. Ah, O sea, ahí se avienta está el. algo, meten una controversia ahí la oposición, llega a la Suprema Corte de Justicia y se requieren 8 votos de 11. ¿Sabes cuántos votos tiene sentados ya López ahí? Margarita Ríos Farjat, 1. Loreta Ortiz, 2. Yasmín Esquivel de Ribó, 3. Y la última, Lenia Batres, 4. Tiene 4 de 11. Es decir, no alcanzan más que 7. Son capaces de no necesitar ni siquiera que se declare inconstitucional para hacerlo. Así de claro. Gran colmillo del presidente López Obrador. Nadie puede negarle su astucia en el tema electoral. Por algo ha llegado a donde llegó. Pero eso no le quita que sea un pésimo
nefasto, perverso, ya como presidente. Como jefe de campaña, eso sí lo sabe manejar bien. Es lo que manejó toda Todo el su vida. sexenio, sí. Todo el sexenio fue jefe de campaña de Morena. Todo el sexenio. Día con día. Machacando, 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 que esa es una virtud que tiene, la tenacidad, la perseverancia. Y a pesar de ser bruto en entender cifras, entender cosas, pues esa parte sí la entiende bien. Es como el médico que es un excelente cardiólogo, pero es un estúpido para entender que Xóchitl es un engaño de López. Y tú estás hablando con un cardiólogo y dices, oye, ¿por qué este señor no me entiende? Porque él es experto en corazones, pero el señor no entiende ni sabe unir los datos para decir, a ver, ¿quién destapó a Xóchitl? No, pues López. No, ¿cómo? A ver, métete a Google, busca AMLO destapa a Xóchitl Gálvez. 150 No, pues él la artículos. destapó, él la Él impulsó. la destapó. ¿Y Eso es por qué la real, destapó? Porque porque es la le que le va a convenía. permitir. Así es, tres cosas que le convienen a él. Es la señora que le va a levantar el brazo a Sheinbaum para legitimarla. Dos, es la que ayuda a este pan y circo para crear una simulación de democracia. Y tres, ¿quién ha escuchado hablar mal del socialismo del siglo XXI, la agenda castrochavista, los dictadores latinoamericanos en voz de Xóchitl? Nada. Ella es pro aborto, pro ideología de género, es la misma Agenda 2030, es verdaderamente el paraguas de los socialistas, lo representa Xóchitl. Xóchitl se va a quejar de dos bocas y que si hay que meter a la cárcel a fulano, sotano, pero ya hasta lo dijo. Yo no pienso hacer ninguna denuncia contra López. Mi propuesta sería lo primero que haría, Seguir ir adelante. contra López y meterlo a la cárcel, porque hay suficientes elementos para que un juez. Pero ¿qué pasa ahorita? Con un fiscal general carnal como Alejandro Gersmanero, pues ni siquiera proceden. Ah, Ahí sí. están mis 4 denuncias penales. Yo Que espero que critica a llegue los un fiscal, fiscales del PAN. claro, un fiscal mano de hierro, que el cuate diga, oye, espérame, aquí está donde confesó que el tipo liberó al Chapito. Es suficiente para el bote. Es suficiente para declararlo criminal confeso a López. Suficiente. Imagínate que todos los policías del país dijeran, no, es que me amenazó y mejor lo liberé. Ese es contundente. ¿Y sabes qué hizo el PRI, el PAN y el PRD y MC? Nada, Eric, nada. No han denunciado nunca a López. Le llaman narcopresidente en las redes sociales y hacen esto. Pero a la hora Un que yo montaje. pregunto, oye, preséntame una denuncia penal o una denuncia de juicio político por todos los delitos que ha cometido López, callados. Entre ellos se protegen. Oye, ¿y verías alguna otra opción como Jorge Álvarez en MC? Como para... No, no, Jorge, mira, Jorge es hijo del fundador del Partido Comunista en Zacatecas. Él es un tipo LGBTT, es un hombre con escasa experiencia. Ha brincado por 4 partidos hasta que ahorita pues lo acogió MC y salió de relevo a la hora que Samuel se cayó. No, yo de veras, si logra el 3% se me hace un chorro, ¿eh? Un gran Y logro. eso porque hay gente que no quiere a Morena, no quiere al PRIAN, y bueno, pues dice, mira, aunque sea el borrachales de Jorge Álvarez Maínez, el LGBTT, le he puesto. Entonces, hoy en la mañana alguien me decía, oye, ¿le vas a ganar a Jorge Álvarez? No, yo gastando cero dinero del pueblo, espero llegar a muchos mexicanos que levanten la voz y digan, ya basta de políticos, ya basta de partidos, vamos a darles un tirón de orejas, un voto de castigo y vamos a poner nuestra cruz con el nombre de cualquier persona en candidato no registrado. Pues me parece muy importante escuchar eso porque sí es parte de una radiografía que ahí está y que mucha gente no quiere ver, que se quiere tapar justamente la mirada, que quiere seguir a ciegos para que los conduzcan al vacío, al abismo. Y estamos perdiendo el país a manos del crimen organizado que coopta regiones y que se infiltra en las instituciones y también a través de los partidos políticos sigue acaparándose el gobierno. ¿Y nosotros qué vamos a hacer al respecto? ¿Estar bajo el yugo justamente nada más de los intereses de la partidocracia que ha permitido eso? En contubernio con nuestras instituciones, lamentablemente el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales
no han advertido nunca de criminales que de pronto están siendo candidatos y alcanzan la esfera del poder público. Es correcto, Eric. Y todavía peor, mira, hay cosas que se nos pierden en la memoria. La memoria del mexicano dicen que es muy corta y es cierto. No recuerdan y ahorita están apoyando ahí de repente al PRI y no se acuerdan de todo lo que hizo Peña Nieto con el país y cómo dejó en manos de López Obrador en un acuerdo en el que le desvió 10 millones de votos cuando vio que José Antonio Meade no levantaba. Se le olvida a la gente. No, si se le olvidan cosas más recientes. Haber visto el convenio que se hizo con el gobierno de Coahuila, de que si ganaba el señor del PRI, el gobierno de Coahuila, porque se perdió el Estado de México, le iban a dar al PRIAN notarías, le iban a dar ahí puestos, hospitales para que los manejara. Cuando tú ves ese convenio, dices, es que son lo mismo. ¿Por qué la gente quiere ver diferente al PRIAN de Morena? Si toda la gente de Morena viene del PRIAN RD. ¡Toda! Sí. ¡Toda! No hay uno que me digas, mira, este se formó en Morena. No, vienen todos del PRI, del PAN y del PRD. Entonces son lo mismo. Son lo mismo y lo difícil, apreciado Eric, como tú lo mencionas, es que la gente no lo quiere ver, pero también es parte de un producto de tantos años de adoctrinamiento, donde la gente le hacen creer, señor presidente, señor gobernador, señor alcalde. No, hombre, si el que te debe decir señor es a ti que le paga su sueldo. Fíjate cómo han volteado completamente el poder y nosotros lo que estamos buscando. Ustedes son los gobernados. Exacto, tú eres el sí, con los y la palabra gobernado no viene en la Constitución. Lo que dice es el poder dimana del pueblo, se ejerce para el servicio del pueblo. El pueblo en todo momento tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno, porque está para su servicio. Entonces, espérame, para mí López es un empleado muy caro, ratero, corrupto, que no me hubiera durado 2 meses si fuera su jefe. Pero no puede ser un jefe. Tenemos que ser millones de mexicanos los que ejerzamos ese papel de mandantes constitucionales. Ellos son mandatarios que reciben un mandato. ¿De quién? Del mandante, que es el pueblo. Así es. Lamentablemente, cuando te alzas, te avientan todo el aparato burocrático en contra por todos estos empleados burócratas para defender justamente su salario. Así es, Eric, y ya tendremos oportunidad, que mucha gente me dice, oye, Gilberto, es que, ¿cómo le haces para que no te haga nada? Espérame. Yo un 24 de diciembre, en el reclusorio norte, estuve enfrentando una audiencia en una acusación falsa que me hizo uno de los reporteros de López Obrador por amenazas. 1,736 páginas tiene el expediente, donde revisaron familia, viajes, si había comprado en Electra, si había comprado en FAMSA, si había viajado por Aeroméxico, cómo tenía la nariz, fotos de por acá, por allá. 1,736 páginas, donde participaron 74 agentes de la Fiscalía General de la República. Ese mamotreto lo tengo yo. Afortunadamente me tocó un juez federal que dijo, es que no hay manera de que yo pueda acreditar el delito de amenazas. El señor ni siquiera dijo su nombre. ¿Cómo lo amenazó? No, es que se estaba refiriendo a mí. No, pero si no le dice usted su nombre, y él lo que dijo es, voy a hacer que pagues hasta las últimas consecuencias, porque te voy a denunciar. El haber dicho esa frase de porque te voy a denunciar, hace que se cayera la amenaza. Y José Antonio Forte Tapia, juez federal que metió a la cárcel a Javier Duarte de Veracruz y a Luis Armando Reynoso creo que de Querétaro, no me acuerdo de qué estado, gobernador del PAN, sí, me tocó a mí. Y ponen la audiencia el 24 de diciembre, el día de la Nochebuena. Afortunadamente sí se convirtió en una Nochebuena porque él me exoneró de que no había manera de acreditar el delito de amenazas contra Hans Salazar, de los reporteros mañaneros de López que todo el tiempo han estado ahí y que estuvo en la cárcel y que lo sacan de la cárcel para ser de reportero de mañaneras. Fíjate nada más. ¿Algún mensaje para culminar esta conversación, Gilberto? Eric, yo creo que con lo que empezamos casi la conversación, y te agradezco mucho el espacio a tu audiencia, agradecerle su paciencia, decir,
Cuando entendamos que no se trata de cambiar de amo, sino dejar de ser esclavos, es que estamos empezando a creer en nosotros mismos. Cuando dejes de creer en partidos y en políticos, estás empezando a creer en ti mismo. Y México dejará de ser un país bananero cuando nosotros nos liberemos de un sistema político que apesta en todos sus rincones, de todos los lados, en todos los niveles. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Muchas gracias, Gilberto Lozano. Las palabras de Gilberto Lozano aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Muchas gracias.